del comportamiento, este ejemplo del comportamiento del suelo fino saturado ante lo que es cargas y descargas. Vimos el concepto de esfuerzo o presión de preconsolidación. Ya la presión de preconsolidación es el esfuerzo pasado máximo a la que el suelo ha sido sometido. Esta presión es considerada como el esfuerzo de fluencia. ¿Listo? Entonces, el día de ayer, en este ejemplo, hemos visto que por cada tiempo, el esfuerzo de preconsolidación se va definiendo en el sentido de que este ejemplo de cargas y descargas y dando tiempo de que el proceso de consolidación se dé, se estima que entre cada carga y descarga tome al menos 5 años, ¿no? Tome al menos 5 años. Entonces, estamos hablando de un ejercicio, podríamos decir, de 10, 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, el esfuerzo de preconsolidación se va actualizando de acuerdo a las condiciones del suelo, ¿ya? De acuerdo a estas condiciones. Entonces, el esfuerzo de preconsolidación es definido de esta manera para cada uno de estos tiempos. De aquí es que se define estas dos condiciones de acuerdo a este valor, ¿ya? Que es la razón de sobreconsolidación, en inglés Overconsolidation Ratio, ¿ya? De ahí viene la sigla OCR, ¿ya? El Overconsolidation Ratio, la razón de sobreconsolidación, que es una división entre lo que es el esfuerzo de preconsolidación dividido entre el esfuerzo efectivo presente, ¿ya? Dividido entre el esfuerzo efectivo presente. Y esta división de la razón de sobreconsolidación, para este ejercicio, saldría estos valores, ¿ya? Y vamos a revisarlo uno por uno. Para el tiempo 1, el OCR es el esfuerzo de preconsolidación entre el esfuerzo presente, ¿ya? Ambos son 10, por lo tanto la razón de sobreconsolidación es 1. Para el tiempo 2, ambos son 100, por lo tanto es 1. Para el tiempo 3, ¿ya? Vean este tiempo 3 acá, el esfuerzo de preconsolidación hasta este tiempo es 100, ¿ya? Hasta este tiempo es 100, y el esfuerzo actual es 20. Por lo tanto, aquí la razón de sobreconsolidación sale 5, y eso es mayor que 1. ¿Ya?
sale 5. Y eso es mayor que 1. Al tiempo 4, la razón de sobreconsolidación es 1, para el tiempo 5 es 1, para el tiempo 6 la razón de sobreconsolidación es 10, ¿no? 500 entre 50, el tiempo 7 es 2.5, ¿no? 2.5, luego es 1, luego también vuelve a ser 5 y nuevamente 1, ¿ya? Entonces, en teoría, la razón de sobreconsolidación, que es el esfuerzo de preconsolidación entre el esfuerzo presente, solamente pueden tomar dos valores, o es 1, o es mayor que 1, ¿ya? Y la razón de sobreconsolidación no puede ser menor que 1, porque eso implicaría que el esfuerzo presente es mayor que el esfuerzo de preconsolidación, o la presión de preconsolidación, ¿no? Y la presión de preconsolidación es el esfuerzo máximo en toda la historia pasada, incluido el esfuerzo presente, ¿ya? Por lo tanto, partiendo de esa teoría, el OCR toma valores o de 1 o mayores a 1. ¿Ya? ¿De qué sirve esta relación en nuestros cálculos? Esta relación nos permite clasificar el suelo en dos tipos de suelo, ¿ya? Unos que se llaman suelos en una condición normalmente consolidada y otra en una condición sobreconsolidada. Normalmente consolidada, dice, esta condición se presenta cuando el valor del esfuerzo de preconsolidación es igual al esfuerzo efectivo actual. Esto significa que el esfuerzo efectivo presente es el esfuerzo efectivo máximo al que el suelo ha sido sometido en toda su historia geológica. Sin embargo, en la práctica, la determinación del esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo presente actual se encuentran sujetas a un cierto error debido a la alteración de muestras como otros factores. Por lo tanto, Coduto, para que un suelo define que para que un suelo sea normalmente consolidado, estos deben estar dentro de los valores de esfuerzo de preconsolidación y esfuerzo efectivo inicial, esfuerzo efectivo presente, debe ser dentro de un rango admisible del más o menos 20%. Es decir, que toma en cuenta la razón de sobreconsolidación en un rango de 1 a 1.2, ¿no? Si la razón de sobreconsolidación es 1.15, 1.10, 1.2, podría tomarse en cuenta que es un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Entonces, a estos suelos donde la razón de sobreconsolidación son iguales a 1 o muy cercanas a 1, se los denomina suelos en condición normalmente consolidados. Una condición de sobreconsolidado, esta condición se presenta cuando el valor del esfuerzo efectivo presente es menor al esfuerzo de preconsolidación, y esto significa que el esfuerzo presente es menor al esfuerzo efectivo máximo pasado, lo que implica que al haber sido el suelo consolidado a esfuerzos efectivos menores que el esfuerzo efectivo pasado máximo, este presentará asentamientos pequeños, debido principalmente a que este depósito de suelo ha sido permanentemente cargado a esfuerzos más altos que el presente. ¿Y entonces, los valores que son mayores a 1 se definen como suelos sobreconsolidados, y al decir suelos sobreconsolidados vamos a tener en mente que inicialmente los suelos se van a deformar muy poco
Y esa va a ser la característica que diferencia con los suelos normalmente consolidados, ¿ya? Ahora, aquí se ha separado cuáles son los estados, ya los tiempos en los cuales se define si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado, ¿no? Entonces aquí el tiempo 2 es un suelo normalmente consolidado, el tiempo 3 es un suelo sobreconsolidado, el 6, el 7 y el 9 son sobreconsolidados, y los tiempos 4, 5, 8 y 10 son normalmente consolidados, ¿ya? ¿Qué hay que entender en esto? Que el suelo, dependiendo de que si es un suelo normalmente consolidado o un suelo sobreconsolidado, se va a empezar a deformar de una manera u otra, ¿ya? Por ejemplo, los suelos sobreconsolidados, vean que están sobre una línea verde, ¿no? Sobre la línea verde, la línea de expansión. Y un suelo sobreconsolidado ocurre cuando después de haber sido cargado a un esfuerzo mayor, el suelo se descarga, entonces el suelo se expande, se relaja, y el esfuerzo que siente ahora es menor al esfuerzo anterior. Por lo tanto, los suelos en una condición sobreconsolidada, en una condición sobreconsolidada, en una condición sobreconsolidada, inicialmente, cuando se le aumenta carga, tienden a deformarse a través de la línea verde, ¿ya? Tienden a deformarse a través de la línea meta. Por eso, su deformación inicial es pequeña. Esa es la característica de suelos sobreconsolidados. En cambio, si un suelo es normalmente consolidado, ¿ya? Como en el caso del estado 1, ante un incremento de cargas, se va a deformar mucho más que un suelo sobreconsolidado, ¿ya? Porque la pendiente es mucho más empinada, porque así se observó en laboratorio y así se verifica en campo. Ya, entonces, la diferencia entre un suelo normalmente consolidado y un suelo sobreconsolidado es que un suelo normalmente consolidado, ante un incremento de carga, ocurre lo que es la deformación a partir de la línea roja, y para un suelo sobreconsolidado ocurre la deformación a partir de la línea verde. ¿Ya? Entonces, este comportamiento que se ha medido a través de un ensayo o a través de la observación del comportamiento de las arcillas saturadas, se ha observado que hay dos grandes grupos: los suelos normalmente consolidados y los suelos sobreconsolidados. Es de aquí que estas pendientes, que son características de los suelos finos, han sido diferenciados en estos dos colores, la línea roja y la línea verde. Ya la línea roja, que es la deformación que ocurre para suelos normalmente consolidados en un estado de normalmente consolidados, es definido como el índice de compresión, y la línea verde
la línea verde, que es la línea de expansión para suelos sobreconsolidados, está definido como el índice de recompresión y está representado por este símbolo, por CR, ¿ya? Entonces aquí podríamos colocar la pendiente, ¿ya? Definido la pendiente, definido de la pendiente de este trayecto, ¿ya? Que es el índice de recompresión, y está acá definido la pendiente de compresión, el índice de compresión. Como es en una escala semi-logarítmica, ¿no? Porque el índice de vacíos está en escala normal y el esfuerzo efectivo está en una escala logarítmica. Estas pendientes se definen en valor absoluto, ya en valor absoluto, es decir, esta variación de índice de vacíos siempre va a ser positiva, dividido entre el logaritmo del esfuerzo mayor menos el logaritmo del esfuerzo menor, definido en un tramo de estas rectas, ¿ya? Podríamos calcular, ¿ya? Aquí podríamos calcular, vamos a usar Excel. Podríamos calcular de este ejercicio, cuánto es estas pendientes, ¿ya? Podríamos elegir dos puntos de esta recta, la del tiempo 1 y la del tiempo 10, ¿no? Donde en el tiempo 1 el índice de vacíos es 1, entonces aquí sería 1 menos, en el tiempo 10 llega a 0.7 el índice de vacíos, eso sería la variación de índice de vacíos dividido entre el logaritmo 10 de el esfuerzo mayor, que en este caso sería 10.000, menos el logaritmo 10 del esfuerzo menor, que en este caso sería 10 kilopascales. En este caso, el índice de compresión sale 0.1. 0.1. Ya. La pendiente de recompresión, que sería la pendiente de las líneas verdes. Para este caso tuviéramos que elegir dos puntos de este trayecto, tal vez el punto 9 y el punto 8, ¿ya? Estos valores, para poder definir cuánto es la pendiente del índice de recompresión, que sería la variación de índice vacíos, que sería 0.7, siempre en positivo, 0.769, menos 0.739, dividido entre el logaritmo 10 de el esfuerzo mayor, que sería 4.000, menos
logaritmo 10, el esfuerzo menor, que sería 800. Aquí la pendiente sale 0.4292. Y esto se puede calcular porque de alguna manera hemos podido medir todos estos esfuerzos y todos estos índices de vacíos. ¿Ya? Entonces, si se tiene esos datos, se puede medir. Eso. Entonces, teniendo en cuenta este comportamiento de los suelos finos saturados, ¿ya? Teniendo en cuenta este comportamiento de los suelos finos saturados, el texto menciona que es necesario reflexionar cómo el suelo fino reacciona ante la carga neta. Entonces, lo que habíamos dicho es que los suelos finos, al tener espacios vacíos muy pequeños entre las partículas, el agua no tiene el espacio suficiente como para fluir libremente, ¿ya? Entonces, lo que se observa es que inicialmente, ante un incremento de carga producto de una carga neta de una fundación superficial, el agua presente en el suelo absorbe ese incremento de esfuerzo para soportar en condiciones iniciales, ¿ya? En una condición a corto plazo, de tal forma que a lo largo del tiempo, esa presión del agua genera que el agua vaya saliendo de la estructura del suelo por presión y a medida que pasa el tiempo, a medida que el suelo fluye a través de la estructura del suelo se va acomodando de mejor manera y va resistiendo y va transfiriendo la carga que está soportada con el agua hacia lo que es la carga soportada por la estructura del suelo. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que el asentamiento por consolidación primaria solamente se da en suelos finos saturados, ¿ya? Entonces, estas condiciones hacen que el comportamiento del suelo sea de esta manera, dependiendo de las características que haya tenido el suelo, ¿no? Entonces, para determinar el asentamiento producido en la arcilla, se debe calcular el incremento de esfuerzos efectivos generado en el punto medio del estrato compresible como consecuencia del emplazamiento de la fundación. En un estrato de arcilla finito, ¿ya? De una arcilla de un suelo fino saturado, lo que se observa es que el agua está presionado por el incremento de esfuerzos producido por la carga neta de la fundación. Por lo tanto, calcular el incremento de esfuerzos es necesario. Ahora, este cálculo debe ser representativo de ese estrato. Por lo tanto, en un estrato definido, se tiene que calcular el esfuerzo, el incremento de esfuerzos efectivos promedio para poder representar a todo ese estrato. Ya eso vamos a verlo más adelante, pero teniendo ese cálculo,
y tomando en cuenta en qué condiciones iniciales está el suelo, es decir, su índice de vacíos inicial y su esfuerzo efectivo inicial, se puede proyectar, ¿ya? Se puede proyectar cuánto va a ser el asentamiento que va a ocurrir a lo largo de un periodo largo de tiempo, ¿ya? Entre 1 a 5 años. Considerando este punto, ¿no? Considerando este comportamiento, ¿ya? Este comportamiento que ya hemos visto que el suelo se comporta de esta manera ante las cargas y descargas. Entonces, la clave aquí es poder entender primero cuáles son las condiciones iniciales del suelo, si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado, para luego aplicar un incremento de esfuerzos, ¿ya? Y calcular cuánto va a variar el índice de vacíos que va a ser representativo al asentamiento que se va a producir. ¿Ya? Entonces aquí se define la base de la teoría del ensayo de consolidación que relaciona un asentamiento vertical con una variación de índice de vacíos dividido entre 1 más el índice de vacíos inicial por el espesor. ¿Ya? ¿De dónde sale esta ecuación? Sale de relaciones volumétricas, de la definición de la deformación vertical, que es la variación de volumen entre volumen de vacíos inicial, y esto implícitamente es la variación de índice de vacíos entre 1 más el índice de vacíos inicial. Entonces, esta relación puede ser representada de esta ecuación, ¿no? Que la variación de índices de vacíos, aquí podemos ver la variación de índices de vacíos, sobre 1 más el índice de vacíos inicial o la altura, ¿ya? O la altura puede ser relacionada con el asentamiento, ¿ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es cuál es el estado actual de la arcilla, del estrato de arcilla que estamos estudiando, ¿ya? ¿Cuál es el estado actual? Si es un suelo sobreconsolidado o si es un suelo normalmente consolidado. Y para poder comprender cuál es el estado actual, necesariamente tenemos que tener el dato de cuánto es su esfuerzo efectivo inicial y cuánto es su índice de vacíos inicial. Y para esto calculamos, nos apoyamos con esta ecuación que dice que el grado de saturación es igual, grado de saturación por el índice de vacíos es igual al contenido de humedad por gravedad específica. Esta ecuación nos ayuda a poder determinar el índice de vacíos tomando en cuenta que este asentamiento se da en suelos por debajo del nivel freático, es decir, suelos saturados. Entonces, al considerar esta situación, usualmente el grado de saturación de estas muestras, donde se produce el ensayo el proceso de consolidación, se asume que el grado de saturación es 1. Por lo tanto,
la ecuación queda reducida a índice de vacíos es igual al contenido de humedad por gravedad específica. Al tomar en cuenta un grado de saturación igual a 1, este es 1, y queda esta ecuación. El esfuerzo efectivo se lo calcula con los espesores de estratos multiplicado por sus pesos unitarios. De tal forma que uno puede determinar cuáles son las condiciones iniciales en las cuales el suelo ha estado emplazado antes de la fundación. Ya luego con la fundación le va a llegar una carga neta, y esa carga neta a lo largo de la profundidad va a generar un incremento de esfuerzos en esa arcilla. Ese incremento de esfuerzos va a trasladar el punto de partida hacia lo que es la condición final, que es cuando el incremento de esfuerzos actúe, ¿no? Entonces, ese incremento de esfuerzos va a hacer que la condición del suelo cambie y nosotros podríamos valorar cuánto es el índice de vacíos en las condiciones finales y eso relacionarlo con el asentamiento que se va a producir en un periodo mayor a 5 años. Para poder hacer estos cálculos, Boudou, del año 2000, menciona que cuando se trabaja con estratos de espesores considerables, mayores a 2 metros, y con el afán de obtener una mejor aproximación en los resultados, es recomendable dividir el estrato en subestratos, de 2 a 5 subestratos, como se observa en la figura 236, y determinar el asentamiento por consolidación para cada subestrato, para posteriormente hallar el asentamiento total del estrato como la sumatoria de los asentamientos correspondientes a todos los subestratos. Entonces, Boudou recomienda que cuando el espesor del estrato es mayor a 2 metros, nosotros dividamos ese estrato en pequeños subestratos no mayores a 2 metros para poder calcular en cada uno de esos subestratos el correspondiente asentamiento por consolidación, ¿ya? Estratos más profundos van a recibir estratos más pequeños de 2 metros van a recibir lo que es esfuerzos efectivos más pequeños en la profundidad, ¿no? Estratos más profundos van a recibir incrementos de esfuerzos más pequeños. Estratos que estén más cercanos a la carga neta van a recibir incrementos de esfuerzos mayores, ¿ya? Por lo tanto, lo que usualmente se realiza con estos estratos es subdividir en 2 metros, ¿no? De tal forma de, vean acá el ejemplo, de poder valorar de mejor manera cuánto es el incremento de esfuerzos en cada uno de estos subestratos. Y para eso existen varios métodos. Está el método de valor medio armónico, que es este. No, es este valor. El valor armónico medio, que es calculado con esta sumatoria, pero Brahma Das, de 1992, propone
una ecuación para determinar el incremento de esfuerzos promedio en un estrato de arcilla compresible de una altura inicial dada. Y esta ecuación es mucho más sencilla que la armónica media y la siguiente, que es la regla del trapecio. Y esta ecuación indica que el incremento de esfuerzos es el incremento de esfuerzo en la parte superior más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte inferior más una vez el incremento de esfuerzos en la parte inferior, dividido entre 6. ¿Ya? Es decir, que hay que calcular, digamos, para este segundo subestrato, el valor del incremento de esfuerzos en la parte superior, 76.46, más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte media, 58.03, más una vez el incremento de esfuerzos en la parte inferior, que es 42.83, y todo eso dividido entre 6, que sería el valor representativo de todos los incrementos de esfuerzos que ocurren en la profundidad de 2 metros. En la división de los subestratos de 2 metros. ¿Ya? Entonces, con estos valores uno puede calcular el asentamiento por consolidación primaria. Tienen que tomar en cuenta que se debe tener conocimiento de las condiciones iniciales del suelo, de sus parámetros, es decir, OCR, índice de compresión, índice de recompresión, calcular el incremento de esfuerzos en subestratos no mayores a 2 metros y que este cálculo sea representativo de cada uno de esos subestratos. Es por eso que se utiliza DAS de 1992 para que el valor calculado sea el valor representativo de cada uno de estos subestratos. Y finalmente, aplicar la teoría de consolidación y calcular asentamientos diferentes a los asentamientos inmediatos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, esta teoría basa sus ecuaciones en el ensayo de consolidación. ¿Ya? En esta parte, en el punto 244, se presenta el ensayo de consolidación de forma detallada. ¿Ya? ¿Qué es el ensayo de consolidación? Es un ensayo que se implementó por Terzaghi en 1925. Antes de este ensayo no existía nada similar o nada parecido. Y este ensayo fue con el fin de determinar las propiedades de esfuerzo de formación del suelo, es decir, la relación entre la variación de deformación versus el esfuerzo vertical. Terzaghi en 1925 sugirió el procedimiento para realizar el ensayo de consolidación inicial especificado en la ACTM 2435. Este llevado a cabo en un consolidómetro también llamado odómetro. ¿Ya? Las principales suposiciones para la realización de este ensayo son las siguientes. El suelo, la arcilla, el suelo fino, es saturado y homogéneo. Las partículas del suelo y el agua son incompresibles. Se considera flujo de agua vertical. La ley de Darcy es válida y las deformaciones son pequeñas.
la muestra de ensayo debe ser una muestra inalterada de alta calidad, ¿ya? De tal forma que represente su estado actual de campo en laboratorio y representen las propiedades que se presenta el suelo en campo. Y el obtener este tipo de muestras es medianamente posible cuando se trabaja con arcillas blandas a medias y por tanto los resultados obtenidos cuando se ensaya este tipo de suelos pueden ser más confiables. Por otra parte, es también importante conservar en la muestra de suelo las condiciones que se presentaban en el terreno, es decir, mantener el contenido de humedad durante su almacenamiento para posterior traslado al laboratorio y durante el preparado de la misma, ¿ya? El mantener el contenido de humedad nos permite a nosotros conocer cuánto es el índice de vacíos en las condiciones iniciales del suelo, ¿ya? Mediante esta inecuación. Si nosotros calculamos el contenido de humedad y calculamos la gravedad específica, la multiplicación de ambos valores nos da el índice de vacíos. En la figura 242 se muestra un diagrama del esquemático del consolidómetro. En la muestra de suelo que se observa tiene la forma de un disco de 6.3 centímetros de diámetro y 2.54 centímetros de espesor y es cortada a partir de una muestra inalterada extraída de campo para luego ser colgada dentro de un anillo metálico y el propósito de este anillo es mantener en cero la deformación horizontal, garantizando así que la consolidación sea solamente unidimensional. Entonces vean, este es un perfil del consolidómetro o odómetro en el cual se observa que la muestra de suelo, aquí, se encuentra limitado en los costados por un anillo metálico que no permite la deformación y no permite tampoco el paso del agua. Por lo que en este sistema el agua puede fluir libremente de abajo hacia arriba. Y el agua puede correr libremente de abajo hacia arriba porque la muestra de suelo está entre dos piedras porosas. ¿Ya? Las piedras porosas son materiales rígidos que nos permiten transmitir presiones a estos tipos de suelo y el resto del espacio es utilizado para que el agua fluya de abajo hacia arriba durante el proceso de consolidación. Esta altura de la muestra es de 25 milímetros de espesor, ¿ya? Y está completamente saturado todo este sistema durante todo el tiempo del ensayo. Este detalle implica que la muestra de suelo que está en la profundidad debajo de un proyecto, ¿no? Del lugar donde se piensa proyectar la fundación, y representa lo que está en campo, ¿no? Que es un suelo fino, saturado, que está sometido a una carga, ¿ya? Y en la parte superior de este sistema hay una carga que se coloca y a medida que se coloca la carga se va midiendo la deformación que se va a producir en este suelo. Como es un suelo de espesor pequeño, de 2.5 milímetros, de 25 milímetros, ¿ya? En esta escala, el proceso de consolidación toma un día lo que tomaría
1 año o más años o 5 años en un estrato de suelo de mayor espesor, ¿ya? Por lo tanto, el factor escala de un suelo pequeño que se lo lleva al laboratorio ayuda mucho a poder obtener resultados aproximados, pero medidos en laboratorio, ¿ya? En esta parte se presenta el consolidómetro. Vean, aquí está el consolidómetro armado. Se tiene un dial gauge que es para el control de la deformación en función del tiempo, y se tiene un sistema en el cual se va aumentando la presión sobre la muestra de suelo y se va monitoreando, ¿ya? Pueden leer el detalle del ensayo para el día sábado. Y el día sábado vamos a ver estos resultados que se pueden obtener con los ensayos de consolidación, que es la base del método odométrico. ¿Alguna pregunta? Ya, puedo responder esta pregunta. En cuanto al cálculo de los asentamientos, ¿habrá alguna diferencia si la arcilla es normalmente consolidada o no? Sí hay diferencia, ¿no? Si un suelo es normalmente consolidado inicialmente, o sea, en las condiciones iniciales, y existe un incremento de esfuerzos, lo que va a ocurrir es una deformación a partir del índice de compresión o la línea roja. Es decir, va a haber una gran deformación en un lapso de tiempo definido, entre 1 o 5 años. En cambio, si el suelo es sobreconsolidado y ante un incremento de esfuerzos, lo primero que va a hacer es deformarse a partir de la línea gráfica, a la línea verde, que es la pendiente del índice de recompresión. Por lo tanto, las deformaciones van a ser pequeñas a lo largo del tiempo. Entonces, sí es una diferencia entre suelos normalmente consolidados y suelos sobreconsolidados. Por lo tanto, hay que saber definirlos mediante ya sea ensayos o mediante el laboratorio. ¿Cuánto es la razón de sobreconsolidación? Si ese valor está entre 1 y 1.2, se asume en un suelo normalmente consolidado. Mayor a 1.2 y un suelo sobreconsolidado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Quedamos aquí. El día sábado vamos a continuar sobre esto. Vamos a ver cómo se obtiene todos esos parámetros que son necesarios para el cálculo de asentamiento por consolidación primaria. Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. Gracias. Hasta luego, Inge. Chao, chao.